por encima de cualquier percepción, de cualquier inteligencia que nosotros tengamos. Entonces, roguémosle al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana, por esta hora, porque a ti te ha placido tenernos acá delante tuyo para alabarte, adorarte, para aprender más de ti, para conocer a través de tu palabra, bendito Dios, cómo podemos crecer. Señor amado, te rogamos que en esta hora nos asistas con tu Santo Espíritu para que seas tú siendo exaltado en esta hora. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, empecemos primero por recordar cómo es el título de este espacio y de este compendio de temas que estamos llevando a cabo. ¿Recuerdan el nombre del libro? Ujú. 5 cosas que todo cristiano necesita para crecer, de el pastor R.C. Sproul. Su nombre es Robert Charles Sproul, era. Y este es el cuarto tema que vamos a estudiar de este libro. Este cuarto tema tiene como título El servicio a otros, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estar considerando este tema acerca del servicio. Acordémonos que el primer tema que consideramos en este libro fue el estudio de la escritura. Vimos básicamente cómo es necesario que la escritura gobierne nuestra vida para crecer. Después continuamos con la oración a Dios. Hace 8 días estuvimos considerando la adoración de Dios y hoy vamos a estar en el servicio a otros. Bien, entonces empecemos. Básicamente este capítulo, para los que han estado siguiendo el libro, empieza con el pastor Sproul considerando la vida de su suegra en su ocaso. Era una persona muy jovial, era una persona que era muy amable, muy atenta con su familia, pero ya al final de su vida, pues las enfermedades habían hecho mella en ella y había menguado, ¿sí? Ella realmente en esos últimos momentos no tenía control de ella misma, necesitaba que todo se lo hicieran. Y habían unas mujeres que servían en el cuidado de ella desinteresadamente, y él pudo ver en ese trabajo em, qué es el servicio a otros, ¿sí? Entonces, empecemos por decir que normalmente el servicio es difícil verlo como un medio de gracia. No sé si todos recordamos qué es un medio de gracia. Un medio de gracia básicamente es un instrumento que Dios utiliza para fortalecernos y cuidarnos a medida que crecemos conforme a Cristo. Eso es un medio de gracia. Ahora, el servicio es un medio de gracia. Bueno, eso es bien difícil entenderlo así, ¿no? Como un medio de gracia servir. Pues sí, el servicio es un medio de gracia. Lo que pasa es que nosotros más bien como que consideramos las cosas al revés. Creemos que crecemos a medida que servimos, como si el servicio nos diera eh, eh, como si nuestras acciones nos hicieran crecer, ¿no? Pero realmente no es así. El servicio lo que hace es cuidar de nosotros, hacernos crecer, instruirnos, ¿sí? Todos estamos llamados a servir a Dios, y servir a su pueblo es una de las vías para lograrlo, ¿sí? Entonces, el pastor Sproul empieza con la consideración desde el Antiguo Testamento y se sitúa en Éxodo. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel entra en una opresión por parte del faraón que se levantó en ese momento. Entonces voy a estar leyendo los textos para que los pueden ir anotando. Tal vez no les da el tiempo como para buscarlos así rápido, pero los pueden ir anotando y yo se los voy leyendo. ¿Listo?
Dice Éxodo 1 del 8 al 14. Entre tanto se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, para Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Sí? Esa es la situación en la que está el pueblo de Israel allí en Éxodo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Dios escucha al pueblo cuando éste se estaba quejando por el peso ¿de qué? De la esclavitud. Entonces vemos en Éxodo 3 del 7 al 11 que dice así: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarnos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sí? Entonces Jehová escucha la angustia de su pueblo en medio de la esclavitud. ¿Y qué hace? Envía a Moisés delante de Faraón para sacarlos de Egipto. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el servicio, no? Como que, ok, bien, ya esa historia ya no la sabemos. Ahora, con el servicio, ¿cómo empieza a entrelazarse esto? Bueno, ¿para qué Dios sacó a Israel de Egipto? La respuesta con respecto al tema que estamos tratando lo vemos en Éxodo 3:12. Dice así: Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Vemos cómo el pueblo de Israel no fue sacado simplemente para ser quitado de la esclavitud y para quitarle ese peso de opresión. ¿Fue sacado para qué? Para servir a Dios, ¿sí? Entonces vemos un objetivo claro que Dios se trazó con su pueblo, y no fue solamente el hecho de sacarlos para que ellos vivieran como quisieran, ¿sí? Ahora, ellos lo que se logró fue dejar de servir a Faraón para servir a Dios. De hecho, la intención de Éxodo es funcionar como una figura del Éxodo que ocurrió en el Nuevo Testamento cuando Cristo nos liberó del yugo de Satanás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí? Allí lo que pasa es que hay un cambio de señor, ¿no? El señor de Egipto, el señor de Israel en Egipto, ¿quién era? Faraón. Ahora sale el pueblo de Egipto, ¿y quién viene a ser su señor? Dios. Es lo mismo que ocurre en Romanos 6. Les voy a leer Romanos 6 del 16 al 22. Dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación, ahí vemos cómo se va entrelazando un medio de gracia, servir ¿para qué? Para santificación. Presentad vuestros miembros ¿para qué? Para servir a la justicia. ¿Sí? Dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ahora, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, nuevamente aparece, y como fin la vida eterna. ¿Ven cómo está tremendamente ligado el servicio a ese cambio de Señor que es el mismo que se produjo en Éxodo? Pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros cambiamos de Señor cuando Cristo viene y nos libera del yugo de Satanás. Ahora, somos llamados a ser sus siervos, es claro, ¿sí? En conclusión, tenemos que ser siervos. De algo tenemos que ser siervos, ¿sí? El tema a discutir es ¿de quién? ¿Sí? Ese es el tema que está en discusión. No el de ser siervos. Claramente somos siervos. Ahora, ¿de quién? ¿De Satanás y los intereses de este mundo? ¿O siervos del Dios vivo? El hecho es que ninguno de nosotros puede servir a dos señores. Solamente puede servir a uno, ¿sí? Eso lo dice Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una de las palabras más usadas por el apóstol Pablo para referirse a él mismo es la palabra doulos. Básicamente significa esclavo. En algunas partes de la Biblia aparece como siervo, pero realmente significa es esclavo. Eso indica que nosotros no somos nuestros dueños. Si nosotros hemos sido traídos a vida, no somos dueños de nosotros mismos. Tenemos un Señor y fuimos comprados por un precio. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? El servicio está profundamente arraigado en la Escritura y también lo vemos en un paralelismo entre Josué y algo que ocurre con una persona en un punto muy en especial de Cristo, que ya se van a dar cuenta, pero básicamente les voy a leer Josué 24:14, dice así. Esto pasó en Siquem, ya cuando estaba Josué en su tiempo de su vejez. Dice Josué 24:14, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esa palabra con integridad y en verdad es tremendamente similar con el diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana en el pozo de José. ¿Sí? Leamos Juan 4:23-24. Dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Ven? En Juan 4:23-24, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y en Josué, y servirle con
integridad y en verdad. Es la misma intención expresada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es importante del relato de Josué? Básicamente, Josué estaba instando al pueblo a que recordaran el pacto que tenían con Dios, ¿sí? Y este debe ser nuestro lema para servirle al Señor, el cual aparece en Josué 24:14. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la gran conclusión de este paralelismo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el siguiente, siguiendo la lectura de este capítulo, el pastor Sproul explica de una experiencia que él tuvo, él ya siendo un estudiante de posgrado, y se encontró sirviendo en unas vacaciones y sufrió el desprecio de unas estudiantes de enfermería. Eso le chocó mucho porque él pensaba como, bueno, pero hay jerarquías, ¿no? Yo soy un estudiante de posgrado y ellas apenas están estudiando una carrera profesional. Lo que pasa es que él se encontraba barriendo los parqueaderos, ¿sí? Y por eso ni siquiera lo saludaron. El problema realmente es que nosotros tenemos un concepto contaminado de lo que es el servicio. Y tenemos en la cabeza que el servicio es como una especie de humillación y degradación de nosotros mismos. Él se sorprendió de su misma reacción, ¿no? Decir, pero ¿por qué yo me pongo bravo porque sentí desprecio? Claro, lo vieron que era una persona que estaba riendo, pensaron que era una persona que hacía aseo, ¿no? Y realmente eso es lo que tenemos nosotros en la cabeza. Y esto casa perfectamente con lo que viene hablando Josué. Nosotros vivimos en este mundo y estamos contaminados por la percepción de este mundo. Entonces, cuando hablamos de servicio, nos parece muy humillante servir. Nos parece muy ofensivo colocarnos a servir. Tal vez colocarnos a lavar unos platos, colocarnos a barrer, colocarnos a trapear, colocarnos a lavar un baño. Para nosotros es humillante. Pero es humillante porque estamos contaminados de la percepción de este mundo. No es fácil para una persona que tal vez ha estudiado y tiene una carrera profesional, tiene posgrados, decir, bueno, yo voy a servir en una iglesia, voy a ponerme a limpiar, voy a ponerme a trapear, voy a ponerme a barrer. Nosotros estamos afectados por ese menosprecio en el cual vemos en esos oficios, ¿sí? Entonces lo vemos con degradación y humillación. Pero ¿qué pasa? Si nosotros somos hijos del Señor, debemos procurar hacer lo que Él dice en su palabra y seguir su ejemplo. ¿Qué pasó en Juan 13? En Juan 13, Jesús se ciñó su cintura y lavó los pies de sus discípulos. ¿Sí? ¿Qué dice Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros nos podemos llegar a sentir mal porque vemos eso del servicio como, uy, sí, yo veo humillante esto, pero esto también le ocurrió a los discípulos. Esto lo vemos en Mateo 20, del 25 al 28, dice así. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién lavó los pies de sus discípulos? El Rey de Gloria, el dueño de todo lo que ven nuestros ojos, según Juan 1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese mismo lavó los pies de los discípulos. Tomó la decisión de venir en forma de siervo y llevar a cabo el servicio más costoso que alguien haya podido hacer jamás: dar su vida por sus enemigos. Ahora la pregunta es: ¿existe algún servicio más humillante que ese? ¿O más difícil que ese? Como para que un creyente se niegue a hacer lo que Dios le manda en su palabra, teniendo la posibilidad de hacerlo. Este es el ejemplo que nos da el Señor, ¿sí? Ahora, hay una amonestación clara en la Escritura con respecto al servicio. La vemos en Lucas 19, del 12 al 27. Se las leo así. Dice: dijo pues, es una parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomarás lo que pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Bueno, esta parábola está hablando precisamente del servicio y es instar a que cuando el Señor nos entrega un don, debemos colocarlo a su servicio. Básicamente, la intención principal de esta parábola es de explicar cómo se malgastan los dones. Habla de la productividad en el reino del Señor. Ahora, los discípulos tuvieron una tarea incomparable. Ellos fueron los pilares de la iglesia, ¿no? Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin personas, por ejemplo, como con las que aparecen en Hechos 6, del 1 al 5. ¿Sí? Dice así:
En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. La tarea que llevaron adelante los apóstoles no hubiera sido posible sin Felipe, sin Prócoro, sin Nicanor, sin Timón, sin Parmenas. No hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque ellos dieron su vida para servir al Señor. Ahora todos debemos asegurarnos de que las tareas del reino se lleven a cabo. Hay muchas cosas por hacer en la iglesia del Señor. Hay que ministrar a los pobres, hay que predicar el evangelio, hay que enseñar la palabra de Dios, tenemos que orar. Todos tenemos un don que debemos usar. Ahora hay una parte donde se explica en la Escritura qué es un siervo. Y aparece en el momento que los discípulos pidieron un aumento. Pero no un aumento de sueldo, sino un aumento de fe. Y vamos a ver la respuesta de Jesús con respecto a esta petición. Lucas 17, del 5 al 10, dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Dice el 7, y aquí empieza la explicación: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Es como dura esta explicación, ¿no? Siervos inútiles somos. Básicamente, realmente eso somos nosotros. Siervos inútiles. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros servimos al Señor, lo servimos sin mérito y sin recibir nada. No ganamos nada por hacer lo que nos corresponde hacer. Lo único que realmente nosotros tenemos que traer aquí a este lugar, si somos honestos, es nuestro pecado. Eso es lo único que nosotros traemos acá. Todo lo que tenemos nosotros es por gracia. Así que el único siervo útil es Cristo, porque Él hizo la tarea como debía ser. Nosotros nunca vamos a poder alcanzar la obra del Señor. Por eso somos siervos inútiles, ¿sí? Si servimos tratando de ganar algo, nos vamos a engañar. La verdadera motivación para servir debe ser la gratitud. ¿La gratitud de qué? De que el Señor me salvó, de que Él me rescató, de lo que Él hizo por mí. Ese debe ser el centro del amor al servicio. El servicio no debe ser hecho no debe ser hecho solamente por servir, porque Dios me manda a servir. Y eso también es obediencia. Sino que el motivo debe estar enfocado en la alegría
de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ese debe ser el motivo por el cual yo vengo a servir. Ahora, aunque somos siervos inútiles, y lo explica la Escritura, en este mundo, Dios nos recompensará en la eternidad, conforme a su misericordia, aunque realmente nuestras obras no lo merezcan. Pero Él, ¿qué va a recompensar? Al final, Él va a recompensar lo que Él mismo dio. Dice Agustín de Hipona, Él va a coronar sus propios dones, porque Él fue el que los entregó. Entonces en Apocalipsis 4, del 10 al 11, habla cómo se toman los dones y se entregan a quien da los dones. Dice así: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Las coronas que recibimos por el servicio al Señor, las vamos a colocar a sus pies. ¿Por qué? Porque Él las dio. Él dio los dones. Si nosotros servimos en algo es porque Él lo da. Así que todo es de Él. ¿Sí? Vemos un gran ejemplo de personas que sirvieron, ¿sí? Y lo vemos en la escritura, en las partes finales de la escritura de la carta a los Romanos, en Romanos 16, 1 al 12, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estanquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Heridión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Realmente Pablo no explica acá qué hizo María, qué hizo Andrónico, qué hizo Junias, qué hizo Trifena o Trifosa, ni siquiera qué hizo la amada Pérsida. Pero sí dice que hermanos como Andrónico y Junias eran muy estimados entre los apóstoles. Y exalta a Persia por haber trabajado mucho en el Señor. No sabemos realmente ellos qué hicieron. Lo que sí sabemos es que dieron su vida por el Señor y entregaron sus dones. Dieron todo lo que tenían por la obra del Señor. No escatimaron nada. Y por eso Pablo los exalta aquí. Ahora, finalmente, lo que nos queda por decir es, después de escuchar cosas como estas, normalmente, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, llevados por nuestra maldad, montaríamos un servicio secreto de supervisión de servicio. Montaríamos una Gestapo que esté vigilando quién sirve y quién no. Montaríamos policías para ver si el hermano sirve bien o sirve mal. Porque así somos. Así somos llevados por nuestra maldad. Pero resulta ser que el único que puede juzgar el servicio es el Señor.
Ninguno de nosotros puede conocer el corazón de un hermano. Y por eso es un error juzgar su servicio. Está bien animarlo. Está bien preocuparse por su vida. Eso está bien, porque lo manda el Señor. Pero juzgar si un hermano hace con diligencia o no, o un hermano hace algo o no, no está en nuestras manos. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Primera de Corintios 4, del 1 al 2. Primero está hablando de nosotros como administradores. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y dice en 1 Corintios 4, 4 del 3 al 5 y más abajito, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Claramente la Escritura dice que no tenemos nosotros el poder de ver las intenciones de los corazones. De tal manera no podemos juzgar ahí. ¿Qué pasaría si el Señor nos diera ese poder? Bueno, cada uno va a empezar a juzgar con respecto a su forma de vivir. Algunos, sus padres les enseñaron a trabajar duro. A otros no fue así. Les cuesta más aprender a servir. Todos tenemos una medida diferente de lo que es el servicio, de lo que es el esfuerzo. ¿Qué pasa si nosotros ponemos ese poder de juicio en las manos de nosotros? Va a salir mal. Va a salir mal. Ahí mismo nos levantaremos a perseguir a los demás por lo que hacen o no hacen. En resumen, nuestro servicio no requiere supervisión, pero tampoco requiere elogios, porque nosotros somos siervos inútiles. ¿Cómo podrá un siervo inútil decirle a otro cómo hacer? Solamente el Señor, que es el siervo perfecto, que murió por nosotros. Pero también entendemos que ¿cómo nos podremos negar algo si el Señor fue tremendamente humillado por nosotros? El servicio es algo de cada uno de nosotros con el Señor. Cada uno de nosotros. Es algo personal. Pero sí demuestra la gratitud que tienes por el sacrificio de Él. Eso sí lo demuestra. Demuestra el amor que tienes por Él. Bueno, este es el final. No sé si tienen preguntas acerca del tema, mi hermano Héctor. Aló. Buenos días, hermanos. Quisiera hacer un comentario, un aporte. Es importante que conectemos el tema del servicio con la santificación. Y ahí vale la pena hacerse dos aportes importantes. Una, el servicio es causa de la santificación. El servicio origina santificación, esa es una. O más bien el servicio es una demostración o un fruto de la santificación. Son dos cuestionamientos allí que creo que es necesario aclarar. El primero, vamos a hablar primero de santificación en términos de tres áreas que son necesarias hablar para poder determinar si el servicio, qué relación tiene frente a la santificación. Entonces miremos la santificación. Para hablar de santificación hay que hablar de su origen, dónde se origina o cuál es el factor determinante que origina la santificación.
Pero en segundo lugar hay que hablar de los frutos, de los medios, de los medios que se usan para la santificación. Pero en tercer lugar hay que hablar de los frutos de la santificación. Causa, medios y frutos. Son tres áreas distintas del tema de la santificación. De acuerdo a eso, entonces la pregunta sería, ¿en dónde ubicamos el servicio? ¿En causa, en medios o en evidencia o frutos? Yo creería que el lugar más preciso para ubicar el servicio es en la tercera. Es decir, cuando servimos a Dios, lo servimos porque hemos entendido su verdad revelada, nos comprometemos con mente y espíritu y entonces procedemos a obedecer. Es decir, la obediencia, que yo puedo colocar aquí servicio en un mismo nivel de categoría con obediencia, incluso con arrepentimiento, son de las mismas categorías. Yo podría establecer allí que es los frutos o la demostración de que estoy siendo santificado, mas no originador de esa santificación como tal, porque ese origen corresponde esencialmente a el Espíritu Santo y la verdad revelada combinada que genera o que es el motor de la santificación. Tampoco lo podría catalogar como medio de gracia en sentido estricto, como orar, leer la Escritura, pero sí lo podríamos, creo que más claramente, más preciso ubicar como ese resultado necesario, lógico y espiritual de entender la verdad y de ejercer mi trabajo en los frutos. Pastor, ¿quieres decir algo? Buenos días, mis hermanos. Creo que hay varios elementos importantes en lo que plantea nuestro hermano Héctor, pero el servicio tiene una facultad bien especial y atraviesa varios componentes de lo que el hermano menciona. Por supuesto, ¿cuándo una persona desea servir? ¿Cuándo esto es una obra del Espíritu Santo? Cuando esta persona ha sido traída a vida y entiende la obra redentora de Cristo y ve que el servicio es una forma tangible y objetiva de mostrar ese amor que tengo por el que me salvó. Entonces, ¿sirvo para santificarme? Sirvo porque he sido salvado, pero también sirvo para santificarme. Y cuando hablamos de medio de gracia, recuerden que los medios de gracia son los medios que Dios ha dispuesto ¿para qué? Para que Dios administre sobre mí un beneficio y una comprensión de la gracia dada. ¿La oración es un medio de gracia? Porque me acerca más a Dios para recibir una mayor comprensión de esa gracia y soy transformado mientras oro. Pero oro para ser santo o oro porque ya fui santificado. Las dos. Oro porque estoy siendo santificado, pero también oro como consecuencia de que ya lo soy. Y oro porque en la santificación progresiva es necesaria una vida de oración para poder crecer. ¿Leo la palabra para poder ser salvo o la leo porque ya fui salvo? Las dos. ¿Quién ama la palabra de Dios? Solo alguien que ha sido salvado. Pero una vez sido salvado, ¿ya no la leo más? ¿O no hay un efecto posterior a mi salvación? Sigo creciendo en mi fe porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿servimos por amor? Sí. Pero también servimos porque suma en la comprensión de la gracia que Dios nos ha dado. Marcos 10:45, porque Dios siendo Dios no vino a ¿qué? Dice que Jesús no vino a ser servido sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Cuando nosotros estamos sirviendo, no hay una actividad más visible y objetiva en la que podamos reflejar que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Porque el servicio a Dios es contra nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza no es servir, es que nos sirvan. Nuestra naturaleza no es negarnos a nosotros mismos, queremos que los demás se nieguen. Nuestra naturaleza no es amoldarnos a las dinámicas de vida de los demás, es demandarle a todos los demás que se acomoden a nuestras preferencias.
Esa es la naturaleza humana. El servicio es una negación continua a mi yo. Así que es un proceso santificador. El servicio es por amor, pero el servicio santifica. Por eso un creyente que no sirve se está perdiendo un gran medio santificador. Y suelen ser creyentes estáticos, pasivos en su caminar con Dios y demasiado concentrados en sí mismos. Entonces eso es muy importante. ¿Saben por qué debemos servir? Por amor a aquel que nos salvó. Nuestra iglesia cree algo. Primero debemos conocer a Dios. Cuando lo conozco, lo amo. Cuando lo amo, lo obedezco. Y una evidencia de obediencia es el servicio. Conocer, amar, obedecer y servir. ¿Estás sirviendo? Ahora es importante. El creyente tiene dos responsabilidades visibles frente al servicio en la palabra. Uno, debemos servir en la iglesia local. Hay personas que dicen, pastores, que yo sí sirvo, pero no sirvo en la iglesia. Dios me ha comisionado para servir fuera de la iglesia y tengo una gran vocación fuera de la iglesia. Dios te bendiga. Sigue administrando tus dones para servir afuera, pero tu servicio externo no te exime de tu servicio interno. Un creyente debe servir fuera de la iglesia, en su trabajo, en sus responsabilidades, en su hogar con sus hijos, pero un creyente ama a su iglesia local, por tanto quiere servir en su propia casa. Es como, imagínense, tener hijos en nuestro hogar. Papá, a mí me encanta servir como me lo has enseñado, pero me he propuesto de ahora en adelante colaborar con el aseo diario al vecino. Excelente. Así que papá, lo lamento, pero de ahora en adelante no puedo cumplir con el aseo en nuestra casa. ¿Usted consideraría eso sensato? ¿Está bien que quiera servir al vecino? Por supuesto, pero no puede ser en detrimento del servicio de su propio hogar. Así que tenemos que quitarnos esa idea de que servir fuera de la iglesia es suficiente en cuanto al llamado que Dios nos hace de servir. Yo debo servir con mis dones y talentos fuera de la vida de la iglesia, pero también a mi familia en la fe, porque es mi familia. Ahora bien, hay personas que solo sirven en lo eclesial, pero fuera de la iglesia se convierten en reyes. Hay personas que en la iglesia son hormiguitas y limpian las sillas, barren, trapean, y en la casa nadie los ha visto lavar un plato. En el trabajo nadie lo ha visto realizar una acción de servicio en favor de sus compañeros. ¿Es eso coherente? No. Nuestra vida de servicio debe reflejarse dentro y fuera de la iglesia. No sé si con eso me hago entender. ¿O ustedes qué opinan al respecto? ¿Es coherente lo que estamos expresando? Hermanos, entre más nos ocupemos de servir a otros, menos tiempo vamos a tener para estar pensando en nosotros mismos. Pero cuando nosotros nos servimos a otros, tenemos tanto tiempo para pensar en nadie me llama, nadie me visita, nadie me busca, nadie me cuida, nadie me... Así es el pensamiento del que no sirve. El que sirve está tan ocupado en llamar a otros que nunca se va a sentir solo. Va a estar tan ocupado tratando de visitar a otros que nunca va a sentir la ausencia de que nadie lo ha visitado. Está tan ocupado de ayudar a otros que ni se percata que muchas veces no se está viendo beneficiado de los bienes de otros en su propia vida. Porque estamos tan ocupados en dar que no estamos quejándonos por lo que no recibimos. Hermanos, una vida de servicio no es opcional en una vida cristiana. Y sin servicio no hay crecimiento. Ojo, no es que sin servicio no hay salvación. No estoy diciendo esa frase carismática moderna de que el que no sirve, no sirve. No. El que no sirve se está perdiendo una forma objetiva de mostrar su amor a Dios y de crecer en su santificación, pareciéndose más y más a Cristo. Permítame terminar con un ejemplo puntual, o permítame citar dos. El viernes hablábamos en uno de los grupos de estudio
de dos sucesos importantes en la historia de algunos hermanos. Cuenta la historia que Jonathan Edwards, un hombre apasionado por servir al Señor, encuentra gran afecto por un gran misionero llamado David Brainerd. David Brainerd había dedicado su vida a servir a indígenas, literalmente predicándoles el evangelio. Jonathan Edwards un día se entera de que Brainerd ha contraído tuberculosis. Este hombre de Dios ahora se encuentra enfermo y recuerden que para ese tiempo era literalmente en estado de muerte. Jonathan Edwards lo invita a vivir a su casa en medio de su enfermedad. Eso solo lo puede hacer ¿quién? Alguien que ama a Dios y que al amar a Dios ama a sus hermanos y ama al cuerpo de Cristo. Pero note algo especial que sucede al llegar a casa y es que su hija Judes, creo que para ese momento tenía tan solo como 18 años, se acerca a su papá, Jonathan Edwards, y le dice: Padre, ¿me concedes el privilegio de poder servir a este siervo de Dios que ha entregado su vida para que muchos crean y se salven? Jonathan Edwards, sin pensarlo, le dice: hija, por supuesto. Pero ¿saben qué significa ese sí? Que Jonathan Edwards estaba colocando a su hija en una situación de muerte. Servir a un hermano en la fe a precio de muerte. Efectivamente, David Brainerd muere por causa de la tuberculosis, pero después de su muerte, su hija Judes le dice a su padre: gracias por haberme concedido el honor de servir a un hombre que amaba a Dios con tal fervor y con tal pasión y con tal entrega. ¿En qué más podría invertir mi vida con alegría si no es sirviendo para este reino eterno? 6 meses después, ella muere. Murió sirviendo. Hermanos, ese tipo de entrega solo puede nacer en un corazón que entiende la grandeza de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Otra historia que les contaba partía de 2 jóvenes. Cuenta la historia que uno tenían como 25, 24 años. Iban por las montañas próximos a querer evangelizar una comunidad y de repente encuentran un sanatorio, por dar un nombre, donde llevaban todas las personas que tenían lepra y las distanciaban de los pueblos, y allí llegaban estas personas hasta su muerte, mientras poco a poco sus dedos iban desprendiéndose, sus trozos de carne iban cayendo hasta la muerte. Ellos de repente están pasando y uno de ellos mira al otro y le dice: ¿acaso hemos de seguir de largo? ¿Y quién estará predicándole a estas personas que son hacinadas hasta su muerte? ¿Acaso estas personas no solo están perdiendo su carne, sino también su vida eterna? ¿No es deber nuestro poder acompañarles para que, aunque pierdan su carne, puedan salvar su espíritu? Estos 2 jóvenes deciden internarse en este lugar para poder predicarle a estos leprosos, que muchos de ellos estaban llegando a su muerte. Duraron en esta tarea alrededor de 10 años. Desenlace final: murieron de lepra. Pero ¿cuántos leprosos pudieron escuchar el evangelio? Yo no estoy diciéndoles que tenemos que repetir estos actos de servicio. Yo no estoy diciendo que un verdadero cristiano es el que cuida a alguien con tuberculosis hasta morir, o que si somos verdaderos cristianos debemos ir a vivir con un leproso y morir de lepra. No, lo que yo quiero mostrarles es que cuando entendemos la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros, no escatimaremos nuestro tiempo ni aún nuestra vida para servir, para que su reino se extienda y sea glorificado. Si aún en tu corazón no hay deseo de servir a otros, es porque aún te tienes en un lugar que no te corresponde y no estás viendo a Dios como alguien digno de gratitud y servicio. Y eso solo tiene un nombre: se llama arrogancia. Que el Señor nos ayude a tratar nuestra arrogancia mediante una vida de servicio. Que el Señor los bendiga. Oremos para ir al tiempo de comunión. Señor, gracias por la exposición de nuestro hermano Carlos. Gracias por recordarnos a través de él el beneficio de servir.
como una evidencia de tu obra en nosotros, pero también como una disposición de nuestro corazón para seguir creciendo en nuestra santificación. Porque servir a otros implica incomodarnos, implica tener que ver que otros no valorarán lo que hacemos. Servir a otros implica incomodidad para nuestra carne, porque muchos no valorarán lo que hacemos, otros serán ingratos con lo que hacemos y eso a nuestra carne le molesta. Pero ayúdanos a tener presente que si servimos, lo hacemos por ti y para ti, aun cuando las personas que se beneficien de ello no lo valoren ni lo tengan en alta estima. Porque queremos servir no por lo que otros puedan devolvernos, no por los beneficios materiales que podamos recibir al servir, sino porque es la forma tangible de decirte gracias. Gracias por venir a servir en lugar de ser servido. Te alabamos, Señor, porque tú eres nuestro verdadero ejemplo de servicio. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, disfruten de este tiempo de comunión que